Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a ir al libro de Lucas. Esta semana hemos estado en este asunto. Libro de Lucas, capítulo 8 del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Ahí hemos estado en esta semana, en este libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 4. El rabí enseña sobre los secretos del reino de Hachén. El rabí enseña sobre los secretos del reino de Hachén. Los secretos del reino. Entonces, voy a leer en Reina Valera. El rabí enseña sobre los secretos del reino de Dios, del reino de Yahweh. Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud, parábola del sembrador. La hemos escuchado muchas veces. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les decía por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Si el Señor dice que el que tiene oídos para oír, oiga, significa que hay gente que no tiene oídos para oír. Pero el hecho de que el que hizo el oído fue Dios, ¿no? Si el Señor dice el que tiene oídos para oír, oiga, dijo a gran voz. Eso significa que aunque todos tenemos oído, no todos estamos dispuestos a escuchar a Dios. Hay que disponerse para escuchar a Dios. Hay que disponerse para escuchar a Dios. Con Dios hay una situación y es bueno que ustedes la sepan. Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 9. La experiencia de Israel en Joreb. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Le está diciendo a la persona, a cualquiera. Por tanto, guárdate, que uno mismo se guarde y que uno mismo guarde su alma con diligencia, con apresura, que se apresure a guardar su alma, a proteger su alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu mente, de tu corazón, todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué? Las cosas que has visto. ¿Qué cosas que han visto? No a Dios, sino lo que Él hace. Lo que Él hace por nosotros. No a Dios, porque a Dios no lo ha visto nadie, sino lo que Dios hace por nosotros. Le está hablando al pueblo de Israel, que sacó Él de Egipto, donde el pueblo de Israel con sus ojos vio las maravillas que Dios hizo. Entonces le está diciendo, ustedes vieron que yo hago maravillas. Entonces no se olviden que yo hago maravillas y cuéntenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos que yo hago maravillas. Versículo 10. El día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Joré, cuando Yahweh me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír.
reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las cuales, ¿qué? Palabra aprenderán para temerme, es decir, para tener conmigo una verdadera relación. ¿Cuándo? Todos los días que vivieran, ¿dónde? Sobre la tierra, y las enseñarán ¿a quién? A sus hijos, para que sus hijos también aprendan a tener una correcta relación con Yahweh. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Yahweh con vosotros, o sea, Yahweh habló con ellos, de en medio del fuego. Oísteis la voz de Yahweh, oyeron la voz de Yahweh, de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El asunto es que como a Dios no lo podemos ver, entonces Dios necesita que nosotros aprendamos a oír a Dios, porque no lo podemos ver. Entonces, Dios nos comunica las cosas por el oído. ¿Por qué por el oído? Porque no lo podemos ver. Por eso Él dice, ninguna figurita visteis, a excepción de escuchar la voz. Eso significa que es menester que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. En el libro de Primera de Reyes, vamos a leer el libro de Primera de Reyes. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Es el libro de Gad y de Natán. Primera de Samuel. La primera de Samuel seguramente la escribió Samuel, pero la segunda de Samuel no la escribió Samuel. La escribieron los profetas Gad y el profeta Natán, pero se llama la segunda de Samuel. Capítulo 1, versículo 21. Samuel es dedicado a Dios. O sea, la mamá de Samuel le dijo a Dios, Dios, ella era estéril, si tú me das un hijo, yo te lo doy a ti. Entonces Dios permitió que ella tuviera a Samuel. Entonces, cuando Samuel estaba muchacho, que ella le quitó la teta, entonces ella cogió al muchacho y lo llevó al templo. Y en el templo estaba un sacerdote que se llamaba Elí. Entonces ella se lo dio a Dios y le dijo, Dios, este muchacho es tuyo, tú me lo diste, yo te lo regreso. Y se lo regresó. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual a Yahweh, Elcana, el papá de Samuel, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado. Le explicó a su esposo, entonces lo llevaré para dedicarlo a Yahweh y se lo voy a entregar a Yahweh. Yahweh, este muchacho es tuyo. Y allí se quedará el resto de su vida. Y así fue. Ella se lo dio a Yahweh y es tuyo. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes con tal de que Yahweh cumpla su palabra. De hecho, Yahweh siempre cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, que le quitó la teta, ya no más teta para Samuel, entonces dijo, ya no más teta, se lo voy a llevar a Dios, y se lo llevó a Dios. Salió con el niño a pesar de ser tan pequeño, claro, apenas había dejado la teta, pero ella dijo, no importa, se lo voy a entregar a Dios, porque yo le dije, Dios, si me das un niño, yo te lo doy a ti. Y lo llevó a la casa de Yahweh en Silo, donde estaba el templo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Elí era el sacerdote. Dijo Ana, mi soberano, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer
que estuvo aquí a su lado orando a Yahweh por ese niño. Este es el niño que yo le pedí a Yahweh y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego a Yahweh. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante Yahweh. El problema está en que Dios nos da las cosas y nosotros nos decimos, Dios, como tú me diste esto, esto es tuyo. Sino que la mente de nosotros se voltea y esa cosa que Dios nos dio, ¿sabe qué hace? Nos saca de Dios. Y ese es el problema de mucha gente. Que la cosa, Dios le da la cosa y luego la cosa que Dios le dio saca a la persona de Dios y la persona se va por la cosa. Entonces ese es el problema de muchos seres humanos. Ella le pidió un niño a Dios y ella le dijo, Dios, yo te lo regreso, tómalo. Le quitó la teta y dijo, Dios es tuyo. Y siendo un niño chiquito, se lo entregó a Dios y dijo, Dios, tómalo, es tuyo. Y lo dejó. Bueno. Capítulo 3. Samuel, que todavía era joven, o sea, se crió en el templo prácticamente, servía a Yahweh bajo el cuidado de Elí, o sea, la mamá no lo crió. Se lo entregó a Elí, que era el sacerdote, Elí lo crió para Dios, porque la mamá dijo, este niño es de Dios, y es el profeta Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía a Yahweh bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común, no era normal oír palabras de Yahweh, ni eran frecuentes las visiones. O sea, que eso significaba que no había gente que estuviera dispuesta para escuchar a Dios. Por eso en ese tiempo Dios no hablaba mucho, se quedaba callado. Elí ya se estaba quedando ciego un día, mientras él descansaba en su habitación. Samuel dormía en el templo, porque Samuel se crió en el templo, donde se encontraba el arca de Elohim, el arca del pacto. La menorá de Elohim, o sea, el candelabro, todavía estaba encendido. Yahweh llamó a Samuel, o sea, Dios llama a Samuel con voz audible. Y este respondió, aquí estoy. Samuel dijo, aquí estoy. Pero resulta que Samuel escuchaba esa voz, pero él no sabía que era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios está hablando, pero nosotros no sabemos que Dios es el que está hablando, porque no hemos aprendido a distinguir la voz de Dios de las otras voces. Y hay que aprender a diferenciar la voz de Dios de las otras voces, porque todo el mundo habla, hasta el diablo habla, Dios habla. Entonces uno tiene que saber cuando es Dios el que está hablando. Eso se aprende. Y uno ya sabe que es Dios y no es otro sino Dios, porque uno ya sabe, ese es Dios. ¿Qué pasa? Se aprende. ¿Cómo se aprende? A través de nuestra relación con Dios, aprendemos a saber que el que está hablando es Dios. Samuel dormía en el templo donde se encontraba el arca de Elohim. El candelabro de Dios todavía estaba encendido. Yahweh llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Samuel dijo, aquí estoy. Pero resulta que aunque Samuel dijo, aquí estoy, Samuel no cree que esa sea la voz de Dios. Él cree que esa es la voz de ¿quién? De Elí. Porque muchas veces Dios está hablando y no creemos que sea la voz de Dios. Creemos que es la voz de mi mamá o creemos que es la voz del vecino, pero no creemos que sea la voz de Dios. Porque como que no hemos aprendido a saber cuándo es que Dios habla y cómo es que habla. Y el que estaba hablando era Dios. Y él dijo, aquí estoy. Versículo 5. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Si el que está hablando es Dios, ¿por qué él le dice a Elí, aquí estoy?
porque él todavía no sabe cómo es que Dios habla, él no sabe cuándo es la voz de Dios. Entonces le dice a Elí, aquí estoy, porque él cree que el que está hablando, ¿quién es? Él cree que el que está hablando es Elí, y así nos pasa a nosotros. Dios está hablando y nosotros creemos que el que está hablando es el predicador, o que el que está hablando es la mamá, o que el que está hablando es el vecino, y resulta que es Dios el que está hablando. Entonces, no todos hemos aprendido a saber cuando Dios está hablando. Por eso él dice, aquí estoy, pero él cree que el que está hablando es Elí. Y resulta que el que está hablando no es Elí. Entonces dice, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? ¿Cierto que él cree que el que lo está llamando es Elí? No cree que sea Dios. ¿Lo vio? Entonces es eso. Tenemos que aprender a saber que es Dios el que está hablando y cómo es que Él habla. ¿Cómo? A través de las experiencias que tenemos con Dios. Uno entiende y se da cuenta cuando Dios está hablando. Aquí estoy, ¿para qué me llamó? Usted, yo no te he llamado, respondió Elí, porque él no lo llamó. El que lo llamó, ¿quién fue? Fue Dios. Entonces muchas veces es Dios el que está hablando y nosotros creemos que es otra persona. Y es Dios. Entonces no atendemos esa voz porque no creemos que sea la que, la voz de Dios, porque confundimos la voz de Dios con la voz de la mamá, con la voz del vecino, con la voz del predicador, pero no creemos que sea Dios y resulta que es Dios. Vuelve a acostarte y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más Yahweh lo llamó y dijo, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. O sea, todavía no sabe que es Dios. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Pero resulta que él está escuchando la voz. Y él cree que es la voz de Elí. Y Elí le dice, no, yo no estoy hablando. Esta es la segunda vez. Entonces, a la tercera vez, Elí, que ya era un hombre experimentado en la voz de Dios, eso no significa que si Dios habla, la persona va a obedecer a Dios, pero sí sabe que es Dios. ¿Sabía usted eso? Sabemos que es Dios, pero no siempre, aunque sabemos que es Dios, vamos a hacer lo que Dios está diciendo, pero sabemos que es Dios. Samuel todavía no conocía a Yahweh, ni su palabra se le había revelado. Él no sabía cómo era que Dios hablaba. Él tenía que aprender a saber cuando Dios hablaba. O sea que uno tiene que aprender a saber cuando Dios habla. Ese es un ejercicio. Hay que hacer el ejercicio de saber cuando Dios habla. Y eso no se lo enseña a uno nadie. No. Eso es en la experiencia que uno tiene con Dios. Y en esa experiencia Dios mismo lo dirige a uno para que uno sepa cuando es Dios el que está hablando. El mismo Dios, nadie más. Porque no sabemos cómo Él le va a hablar a alguien. Entonces, cada quien tiene que aprender a saber, a experimentar cómo es que Dios le habla a cada quien. Porque Dios sabe cómo le va a hablar a cada quien, porque como Él conoce a todo el mundo, porque Dios a mí me puede hablar con voz audible, que muchas veces me ha hablado con voz audible. Y yo sé que es Dios. ¿Cómo aprendí eso? No me lo enseñó ningún predicador, lo aprendí por experiencia. Porque desde que Dios me llamó con su boca. Y me hablaba como una persona le habla a otro. Entonces yo escuchaba a Dios y yo atendía y Él me decía, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Y yo sabía que era Dios. Y yo nunca había aparentemente tenido una relación con Dios, pero yo sabía que el que estaba allí era Dios. Entonces yo comencé a escuchar. Porque yo sabía que el que estaba allí era Dios, que era Dios el que estaba hablando. ¿Por qué? Eso fue, mire, así es Dios. Yo estoy en los Estados Unidos, estoy solo, mi hermano vive en Tampa y yo estoy en Houston. Y yo comencé a tener experiencias que yo no sabía que eran experiencias con Dios. Entonces, después que uno va amarrando todos los cabos y uno se da cuenta que ese año, esos 2 años atrás, que el que estaba allí realmente era Dios. O sea, uno ya se da cuenta, uy, el que estaba allí era Dios. Por ejemplo, miren, cuando yo vivía en los Estados Unidos y yo llegué a los Estados Unidos, a Tampa, Florida,
Allá había una mujer que ella se llamaba Ángela y a ella le gustaban mucho los hombres. Ángela era muy bonita, era una negra muy bonita, norteamericana. Y ella era muy enamorada. Ella veía a un hombre que ella nunca había estado con él y ella se desesperaba por estar con ese hombre. Como yo estaba en el mundo, yo no le daba importancia a eso. Entonces, Ángela me vio como a cualquiera de los que ella veía. Entonces ella pensó, uy, este es nuevo, no lo conozco, yo me quiero acostar con este. Y yo terminé acostándome con Ángela. Así como hicieron muchos. Pero Ángela tenía un marido y el marido de Ángela era un asesino colombiano, ¿no? Y al marido de Ángela le llamaban Monopeca. Después mi hermano me dijo que lo habían matado allá en los Estados Unidos. Y en ese momento él estaba preso, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, cuando Monopeca salió de la cárcel, yo estaba en Manila Bar en Tampa, Florida, y un hombre se me acercó y me dijo, ¿vos sos el hermano de Guarapo? Porque a mi hermano le dicen Guarapo. A uno de mis hermanos menores, 2 años menores. Entonces yo le dije, sí, yo soy el hermano de Guarapo. Entonces alguien que me vio, que él me estaba hablando, cuando él da la vuelta, viene y se me acerca y me dice, ¿qué te dijo Monopeca? Yo le dije, no, simplemente me preguntó que si yo era el hermano de Guarapo. ¿Cómo así? ¿Vos no sabés lo que está haciendo Monopeca? Me dijo. Monopeca tiene una lista de todos los que se acostaron con Ángela y los va a matar a todos. Vos sabés que Monopeca es un asesino de asesino. Y yo dije, ¿cómo así? Y vos estás de segundo en la lista, me dijo. Estaba de tercero. Habían 2 por encima de mí. Y yo dije, ¿cómo así? Y se me acerca mi hermano y me dije, ¿ya sabes lo que está pasando? Y yo, ¿qué está pasando? Monopeca tiene una lista, va a matar a todos los que se acostaron con Ángela. Y vos estás de tercero, me dijo mi hermano. Entonces mi hermano, nos reunimos con el segundo, porque el segundo era muy amigo de mi hermano, y yo era el tercero. Y al primero le llamaban Chico Malo, todos colombianos. Entonces, Monopeca trató de matar a Chico Malo. Le disparó, ¡pam, pam! Y no lo impactó. Entonces Chico Malo se perdió, él se fue. Entonces, como no estaba ya Chico Malo, Lenny subió al primero y yo subí al segundo. Se formó el lío con Monopeca. Entonces mi hermano se azará conmigo porque a mí me gustaba mucho andar en la calle y mi hermano, aunque era menor, como él tenía más experiencia que yo allá, me regañaba. Oye, Winston, ¿por qué andas así en la calle? ¿Vos no sabes que Monopeca te quiere matar? Pues el hermano preocupado por el hermano para que el otro no lo matara. Tenés que cuidarte, tenés que guardarte, esconderte, no puedes andar así, ¿no ves que ese es un asesino de asesino? Entonces mi hermano me dijo, reunidos con Lenis, hay que matar a Monopeca, me dijo mi hermano. Y mi hermano me trajo un tremendo revólver así. Yo decía, uy, ¿esto qué es? Y cuando yo cogí eso, uy, la mano, uy, ¿qué es esto? Yo tenía que manejar ese revólver. Yo nunca he sido acostumbrado a las armas. Y nos reunimos y él me dijo, con Lenis, vamos a ir a Manila Bar, pero no vamos a entrar. Vamos a estar afuera. Y te dijo, cuando salga Monopeca, lo vamos a matar, me dijo mi hermano. Cuando lo matemos, perdete, porque si te coge la policía, te meten un poco de años aquí en los Estados Unidos. Aquí es así, me dijo. Piérdase, me dijo. Yo no tenía relación con Dios, pero yo en el fondo de mi corazón, yo sabía que aunque yo nunca había tenido relación con Dios, yo sabía que existía un Dios verdadero. Entonces mi hermano y Lenny no se dieron cuenta, como Manila Bar quedaba como en medio de un monte, como en medio de un bosquecito en Tampa, Florida. Yo me metí al monte. ¿Y saben qué me metí al monte? Ahora me acuerdo que me metí al monte a orar. Yo me metí al monte a orar, pero aparentemente yo no tengo relación con Dios. Y yo le dije a Dios, Dios, vamos a matar a Monopeca. Pero Dios, mira, yo no lo quiero matar. Yo le dije a Dios, ¿podés evitar que matemos a Monopeca? Yo le dije a Dios.
Y después yo me siento y digo, bueno, pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Cómo era que yo hablaba con Dios? Yo hablando con Dios. Y miren, me regresé donde estaban ellos. Esperamos a que saliera el último de Manila Bar y Monopeca no salió. Eso significa que Dios escuchó mi oración. Y yo no sé qué hizo, pero Monopeca no apareció. Entonces no matamos a Monopeca. ¿Qué le parece? Y todavía no tengo relación con Dios, pero sé que Dios es real. Y al otro día no sé qué pasó. Dios. E intervino alguien y arreglaron el problema. Entonces ya yo no tenía que andar escondiéndome de Monopeca porque el problema se arregló. Entonces después es con el tiempo que uno se da cuenta que el que hizo eso, ¿quién fue? Fue Dios. O sea que ya yo sé que Dios estuvo allí. Y uno va amarrando todos los cabos y entonces uno se da cuenta que Dios es real. Yo sé que Dios hizo eso y yo me quedé callado, no le dije nada a nadie. Entonces, ahí fue que me fui para Houston, Texas, porque eso fue en Tampa, Florida. Pero yo no sé qué es lo que Dios está haciendo, porque yo hablé con Dios ese día, pero yo no estoy pensando nada más. Pero Dios sí está pensando en vos, aunque vos no estés pensando en Dios, pero Él sí está pensando en ti. Así sucede. Entonces uno cree que es que Dios no está pensando en uno, que Dios no lo quiere a uno. Dios piensa más en vos que lo que vos pensás en Él. Y Dios te ama más a ti que lo que tú lo amas a Él. Para que lo sepas. Por eso estás ahí sentado, por eso estás vivo. El que te ha tenido vivo todos estos días ha sido Dios. El que ha velado por ti ha sido Dios. Entonces tú pensás que Dios no te quiere, que Dios no está con vos y resulta que estás vivo allí y Dios es el que te ha traído y te ha guardado todos estos años. Y todavía seguís pensando que Dios no está allí con vos, que Dios no te quiere, que Dios no te quiere hablar y resulta que Dios está velando sobre ti, te está guardando, te está mirando y te ha protegido todos estos años. Entonces ahí fue cuando yo fui a Houston, ahí fue que me di cuenta realmente que era verdad, que Dios era real. Ahí fue que me di cuenta, ¿por qué? Dios es Dios y Él provoca las cosas. Para Él poder encontrarse con vos, Él provoca algo y luego lo tenés de frente. Si no lo ves, es problema tuyo, pero Él se te presenta y lo ves de frente. Y Dios apareció. ¿Qué pasó? Llegué a Houston, Texas. Mis amigos me dijeron, vamos a vender la coca. Entonces yo tenía que esperar porque yo no era experimentado en Houston, Texas. Salimos a la calle. Ellos salieron cargados de coca. Yo salí sin nada porque estaba experimentando a ver qué pasaba. Viene la policía. Todo el mundo corre. Como yo no tengo nada, me quedo quieto. Y la policía me agarró y todo el mundo voló y a mí me agarraron. Y no tenía nada. Me metieron preso. Y yo no me estoy quejando, yo no estoy diciendo, Dios, ¿por qué me agarraron? No. Me agarraron porque yo me quedé allí, pero Dios sabe por qué me dejó que Dios me sembró allí para que me agarraran. Él permitió que me agarraran. Llamé a los muchachos, estuve como un mes, salí de allí, alguien pagó la fianza, a los 15 días tenía que presentarme donde el boncista. Entonces yo salí a hacer un mandado y cuando me llaman y me dicen, vení, llegaron unos monos altos buscándote, que tenés que presentarte a la corte en Houston, en el centro de Houston, Texas. Entonces, no, vení, caminá, llévame para el centro, llévame donde el boncista. Entonces me llevaron donde el boncista. Y me presentaron al hombre. Y yo me acuerdo que el hombre caminaba conmigo por la calle y yo iba por el centro de Houston con un hombre. Entonces el hombre me dijo, vení, entremos a este edificio. Y entramos en un edificio y me sentó en un escritorio y dice, siéntate. Y me senté. ¿Y sabes qué me dijo el hombre? Estás preso. Y dije, ¿cómo así? Es que esta es la cárcel. Y aquí ya no puedes salir. Ya te guardamos aquí, me dijo. Y me guardaron. Me subieron, me colocaron el uniforme zapote, precisamente así de este color. Las chanclas, y me colocaron en otro pabellón, con muchachos, porque yo era como un muchacho.
Y entonces yo allí, yo no decía nada, yo callado. Bueno, no me cogieron sin coca, me tienen preso, ¿qué es lo que está pasando? Yo callado. Entonces me van a llevar a la corte. Y me colocaron un public defender, o sea, un abogado público. Y tengo que ir donde está el abogado, a la corte. Me colocan las esposas. Me colocan los grilletes. Y en ese momento yo escucho la voz de Dios. Escucho la voz de Dios, así, sencillo. Escucho la voz de Dios. Y usted me dice, ¿por qué sé que era Dios? Es que era Dios. Me dijo, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Yo sabía que era Dios. El diablo no te va a decir, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídesela. No te va a decir eso, él te va a decir otra cosa distinta. El diablo no te va a decir que le das la Biblia. ¿Ya lo entiende? Y Dios me dijo, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Y yo nunca había leído la Biblia. Y me dijo, lea la Biblia. Y era una Reina Valera chiquita, la de los Gedeones, Nuevo Testamento. Todas las Biblias sirven, aunque hayan sido tocadas, pero todas las Biblias sirven. Es que Dios es tan poderoso que Él pasa por encima de cualquier error a sabiendas que los hombres hayan cometido con la Biblia. Y yo le dije al hombre, porque él hablaba español, y él me había dicho que él iba a estar ahí mucho tiempo porque él era centroamericano y que lo habían cogido con 2 cosos. 2 cosos son 2 kilos. Entonces que le iban a meter mucho tiempo, me dijo él en español. Pero nadie se está dando cuenta que Dios me está hablando, ¿entiende? Porque es una cosa personal, es una cosa personal. Nuestras experiencias con Dios son cosas personales. O sea que Dios hizo eso conmigo. Es posible que no lo haya hecho con ningún otro o con otro lo haga de otra forma. Pero conmigo lo hizo así. Entonces yo estoy aprendiendo a ver, yo estoy aprendiendo cómo es que Dios se mueve. Me bajan por el túnel, un túnel inmenso. Me llevan a la corte, me suben y al otro día lo mismo. Las esposas, los grilletes, el hombre, la voz. El hombre que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Entonces ahí sí yo le dije, uy, dame esa Biblia. Y él me dijo, no te la doy. Dame esa Biblia. Entonces la voz me decía, pídale la Biblia. Yo decía, dame esa Biblia. Y él me decía, no te la doy. Nos subieron, nos bajaron, nos subieron. Al otro día lo mismo. La misma voz, el mismo hombre, la misma Biblia. El hombre que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Así me decía, con una voz muy dulce. ¿Sabe quién estaba hablando allí? No era Abba Kadosh, no era el Padre. No era Yahshua. ¿Sabe quién era? Era la Ruach HaKodesh. ¿Y sabe cuándo me di cuenta que era la Ruach HaKodesh? 10 años después, cuando mi esposa, que era mi novia, me dijo que fuera a una congregación que venían unos profetas. Y yo pisé esa congregación, me paré y eso estaba lleno de gente. ¿Y sabe qué pasó? Después de 10 años, nunca volví a escuchar la voz como tal. Después de 10 años. Pero después de 10 años, escuché la misma voz que me habló en los Estados Unidos. ¿Y sabe qué me decía? Cuando estaban hablando de Espíritu Santo, me decía, yo soy el Espíritu Santo. Y digo, pero si es la misma voz que me habló en los Estados Unidos. Y me está hablando ahora. Y me decía, yo soy el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué me dijo? Te traigo donde Jesucristo para que seas salvo. La misma voz. Así claramente me dijo, te traigo donde Jesucristo para que seas salvo. O sea que todo ese tiempo me estuvo guardando y me estuvo protegiendo para que yo recibiera a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces yo quería llorar por esa voz que me hablaba, porque ya entendía que Dios era real. Ahí sí entendí que Dios era real, que estaba en Dios. Entonces a mí me dio como vergüenza llorar delante de todo el mundo porque había mucha gente, yo era como el más grande de todos ellos. Entonces me dice, uy, qué pena conmigo, el más grande y llorando, ¿qué dirá la gente? Decía yo. Y yo decía, si me dan ganas de llorar, el baño quedaba ahí, yo digo, uy, voy a correr, voy a llorar, voy a correr a llorar al baño, decía yo, pero que nadie me vea llorando tan grande y tan llorón, decía yo. Y me calmé y no lloré. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? Esa misma noche me regañó y me dijo,
no, el Padre me dijo, no le hagas la contra a mi Santo Espíritu. Tenés que dejar que mi Santo Espíritu haga con vos lo que Él quiera hacer con vos. Porque yo le hice la contra. ¿Cómo le hice la contra? Porque Él quería hacer algo conmigo adentro cuando yo iba a llorar. Y yo dije no, no y no y no. Así es que somos, ¿entiende? Y me regañó que dejara que Él hiciera conmigo lo que ¿qué? Lo que quisiera, porque Él quería transformarme por dentro. Y yo no se lo estaba ¿qué? Permitiendo. Todo eso que le estoy comentando son experiencias que al yo vivir eso, yo ya sé cómo es Dios, cómo está procediendo Dios, cómo es que habla Dios. Estoy aprendiendo, nadie me está enseñando. Estoy aprendiendo con la experiencia propia con Dios. Y entonces en los Estados Unidos, regreso 10 años atrás de ese momento, el hombre me dijo que arriba regalaban Biblia y regalaban. Y la voz me dijo, no vaya para allá arriba, pida esa Biblia. Él debe regalarle a usted esa Biblia. ¿Por qué si arriba daban Biblias? ¿Por qué Dios quería que fuera esa Biblia? Para que yo supiera que en este mundo se hacen las cosas como Dios diga. Y como Dios dijo que Él me tenía que regalar esa Biblia, Él me tenía que regalar esa Biblia. Entonces el hombre me dijo, yo no sé qué me pasa. Y yo le decía, ¿y qué te pasa? Yo no sé qué me pasa. ¿Pero qué te pasa? Yo siento en mi corazón que te debo regalar esta Biblia. Entonces yo estoy registrando, ¿entiende? Estoy registrando. Y entonces uno va registrando que Dios hace lo que quiere. Entonces uno va aprendiendo cómo es que es Dios. Pero espérate, yo saco las direcciones, tengo allí los nombres y mis conexiones, porque tenía sus conexiones, dice él, en la Biblia. Me regaló la Biblia. Entonces yo dije, lo primero que yo haga cuando suba a la celda es leer la Biblia. Cuando yo subo, no hay nadie allí, porque me tocaba dormir con 3 personas norteamericanos, y la misma voz me dice, siéntate. Entonces yo me siento en el camarote que me correspondía. Y la misma voz me dijo, ábrame esa Biblia. Y yo abrí la Biblia. Y la misma voz me dijo, lea los proverbios. O sea, no lea lo que usted quiera, lea lo que yo le diga. Lea los proverbios. Y me puse a leer proverbios. Y acabé el primer libro. Porque proverbios son como 32 libros, ¿cierto? Y leí el primer libro. Y cuando yo leí el primer libro, yo dije, Dios, porque yo sé que Dios está allí, ¿entiende? Le dije, Dios, pero no pasa nada. Dije yo. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Siga leyendo. Y entonces leí el segundo libro. Y me paré y le dije, Dios, pero no pasa nada. Y me dijo, siga leyendo. Y cuando yo voy leyendo capítulo 3 y voy leyendo, y el título es exhortación a la ¿qué? A la obediencia, que él me animaba a que yo lo escuchara y lo obedeciera. Entonces, para usted obedecer a Dios, ¿qué tiene que pasar? Usted tiene que ¿qué? ¿Aprender a qué? Eso, tiene que aprender a escucharlo, porque usted no puede atender a Dios cuando usted no sabe que Él es el que está hablando. Entonces significa que es prioridad de Dios que usted aprenda a qué, a saber cuando Dios es el que qué, el que está hablando. Y cuando llegamos al proverbio 11, aquí, Él me dijo a mí, 3:11, yo leyendo y Él me decía, no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor. Cuando yo escuchaba castigo de Yahweh, no era castigo, no, era que Él, empecé a acordarme de todo lo que me había pasado atrás,
que es que desde que yo llegué a los Estados Unidos, la cosa no me marchaba como tan bien como tenía, que uno esperaba que le marchara. Por donde asomaba la cabeza, tenía problemas, pero yo no sabía por qué. Entonces él me está hablando de eso. Es decir, me dice, ¿te acordás que has tenido una situación difícil aquí, pero yo siempre he estado contigo? ¿Sabes por qué? Porque yo he permitido que tu situación sea difícil. Porque si yo permitiera que los negocios de la coca te funcionaran bien, tú te meterías tanto en eso que tú terminarías olvidándote de mí y te perderías. Por eso yo he frenado que las cosas no te marchen bien, para que tú me mires a mí, que es lo que yo quiero contigo. Y dijo, ni te fatigues de su corrección. O sea que entiendo que todo era que me estaba corrigiendo, porque él me decía, por ahí no es, así no es. No podés vivir vendiendo coca. O sea que Dios es como un padre, le dice a uno, así no es, ven te muestro cómo es. Pero resulta que la persona que no tiene oído o no quiere escuchar a Dios, cree que no es Dios el que está hablando. Y es Dios el que le está hablando. Y dice, porque Yahweh al que ama, y entonces yo leí que Dios me decía que entonces todo lo que estaba pasando era porque Él me amaba a mí. A todo el que ama castiga, o sea, disciplina, o sea, me disciplinaba porque me amaba. Porque si no me disciplinara, yo me metería por ahí si el negocio funcionaba bien y ahí se me dañaba la vida. Entonces, que Él no podía permitir eso. Como el padre al hijo a quien quiere, entonces me acordé de mi papá. Que mi papá antes de morir, o sea, 1 año y medio atrás, yo le pregunté a mi familia, porque yo no quise ver morir a mi papá, porque él murió el día de mi cumpleaños. Entonces ellos me decían, allá está muriendo tu papá, pero si es el papá de todos nosotros. Y ellos me decían, allá está muriendo tu papá. ¿Y sabes qué dice tu papá? Dice que Dios, guardámelo, protégémelo, no me lo dejes solo, es mi hijo, yo me voy contigo, pero por favor, ayúdamelo. Y me dicen eso, entonces yo me acuerdo, ¿cómo así? O sea que mi papá antes de morir oró por mí y me entregó, ¿sabe a quién? A Dios. Entonces Dios me dijo, por eso estoy aquí. Tu papá me dijo que me encargara de ti. ¿Se acuerda que la mamá de Samuel le dijo a Dios, encárgate del muchacho? Mire las cosas, entonces todos los cabos se van pegando, ¿entiende? ¿Por qué es que ocurren las cosas? Entonces, hay gente que está en desgracia, pero la gente no se da cuenta que un día la mamá o el papá, ¿sabe qué hizo? Se lo entregó a una Virgen María, se lo entregó a un San Antonito. Y le desgració la vida a ese muchacho y a esa muchacha. Mi papá dijo, no, Dios se encarga de él. Y se murió. Y entonces Dios dijo, aquí estoy. Tu papá me dijo que yo me encargaba de vos. Y entonces uno va pegando los cabos. Y entonces dice, como el padre al hijo a quien quiere. Y yo cuando escuché todo eso, no, yo me tiré al piso y me puse a llorar. Y le dije, Dios, ya sabía que era Dios. Y ya sabía que era real. Le dije, Dios, perdóname Dios, ya. Estoy vendiendo coca, decía yo. Y a vos no te gusta a usted no le gusta que vendan coca, ¿cierto Dios que no? Entonces le dije, Dios, ya pues Dios. Me fui calmando. Ya no vendo más coca, pues Dios. Yo hablando con Dios. Pero Dios, sáqueme de aquí pues. Y si quiere me voy para Colombia. Y si quiere no vendo más coca. Yo le decía a Dios. Y al otro día me llevaron donde el juez y yo no escuché la voz de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Yo apenas le veía la cara al juez. Y el juez cogió un papel y fue escribiendo y ¡pum! Firmó y me va diciendo, usted sale hoy. Yo digo, ¿a quién yo estoy escuchando allí? ¿Quién está hablando allí? ¿El juez? No es el juez. El que está hablando ahí, el que le está moviendo la boca al juez y el que le está moviendo la mano, ¿sabe quién es?
es Yahweh. ¿Y cómo me di cuenta que era Yahweh? Pues resulta que yo salí bajo palabra, probation, se dice ellos allá. Entonces yo tenía que presentarme en el centro de Houston, donde un hombre que me supervisaba cómo iba yo. Y me tocó ir donde el hombre. Y me senté allí. ¿Y sabe qué me dijo el hombre? Así: el juez te quiere meter preso porque él no sabe por qué te dejó libre. Entonces, ¿quién estaba hablando allí? ¿Ya vio que era Dios? Alabe lo que él vive. Y entonces después decimos que Dios no habla. Pues, pero mira que fue Dios el que movió la boca del juez. Y fue Dios el que le movió la mano al juez. No fue el juez. ¿Ya lo vio? Y me dijo, venga dentro de un mes. Y fui el siguiente mes. ¿Y sabe qué me dijo? Pues lo mismo. Me dijo, el juez te quiere meter preso. Y le dice, ¿y por qué? Porque él no sabe por qué te dejó libre. Y entonces Dios me dijo, ya sabes, hijo, que yo fui el que te dejé libre, no el juez. Y yo dije, bueno, como fue Dios el que me dejó libre, ¿qué voy a hacer donde el hombre? Ya no voy más para allá, y yo no le voy más para allá. Y se ha encargado de mí todo este tiempo. Entonces decimos que Dios no está allí. Siempre está allí. Él nos creó. Él nos ha estado mirando desde antes de nacer. El que permitió que naciéramos fue Dios. Dios ha estado pendiente de ti toda la vida y te está esperando hace rato. Y te ha hablado de muchas maneras, sino que tú no has aprendido ¿a qué? A escuchar a Dios. Pero Dios te ha estado hablando hace mucho tiempo. Estamos en donde Samuel, capítulo 3, versículo 8. Por tercera vez llamó Yahweh a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que Yahweh estaba llamando al muchacho. Allí fue que Elí dijo, no, el que está llamando a este muchacho es Dios. Entonces ahora Elí le va a decir al muchacho que el que lo está llamando es Dios. Versículo 9. Entonces Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, le dijo Elí a Samuel. Si alguien vuelve a llamarte, pero no le dijo Dios, sino que dijo, si alguien vuelve a llamarte, dile al que te llama, habla Yahweh que tu siervo ¿qué? Escucha. Así que Samuel se fue, se acostó en su cama. Entonces Yahweh se le acercó y lo llamó de nuevo. Yahweh se le ¿qué? Se le acercó al muchacho y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. ¿Y Samuel qué dijo? Habla que tu siervo ¿qué? Escucha, respondió ¿quién? Samuel. Mira, le dijo Yahweh, o sea que ya sabe que está hablando con Yahweh y que Yahweh habla. Y comenzó él a hablar con Yahweh. Entonces ya se le volvió común a él ¿qué? Hablar con Dios. Pura experiencia. Experiencia personal. Entonces lo va a dirigir y le va a decir cómo son las cosas. Entonces, para mí es normal saber cuando Dios es el que está hablando. Puede ser un bandido, pero si Dios usa la boca de ese bandido, yo ya sé que no es Dios, porque Dios usa el que sea. Entonces, yo ya sé que Dios está usando la boca de ese bandido y me está hablando a mí, y yo ya sé que es Dios. ¿Por qué? Por experiencia de la relación que uno tiene con Dios. Mire, todas las personas que tienen una relación con Dios aprenden a escuchar la voz de Dios. Abraham lo hizo, ¿cierto? Isaac lo hizo, Jacob lo hizo, Moisés lo hizo, ¿o no lo hizo Moisés? Entonces miren, con Moisés entonces, por ejemplo aquí, libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 6, libro de Éxodo, capítulo 6, aquí. Éxodo capítulo 6.
Éxodo capítulo 6. Libro de Éxodo capítulo 6. Aquí. Capítulo 6 del libro de Éxodo. Versículo 1 dice: Yahweh respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Entonces empieza a hablarle y Moisés comienza a escuchar a Dios. Pero ¿dónde comenzó Dios a hablarle a Moisés? Que nosotros nos dimos cuenta. ¿Se acuerda que él vio una zarza ardiendo y él se acercó y comenzó Dios a hablarle a él? Entonces él aprendió que Dios habla y comenzó a tener con Dios esa ¿qué? Esa experiencia personal. En algún momento de tu vida que Dios te coja la memoria y te la lleve para atrás y te muestre en cuántos puntos de la vida tuya Dios ha estado allí y tú no lo has visto y ha hablado con vos y tú nunca has creído que es la voz de Dios que te está hablando allí. Entonces que Dios te enseñe a que tú aprendas cómo es que Dios te habla, para que tú aprendas a tener con Dios una verdadera relación íntima y personal. Por ejemplo, Job decía, capítulo 33, Job decía, capítulo 33 del libro de Job. Job decía así, capítulo 33. Los grandes hombres de Dios nunca pasaron sin saber que Dios hablaba. Job 33, versículo 10. He aquí que él buscó reproches contra mí. O sea que Dios buscó reproches contra él y me tiene por su enemigo. Entonces muchas veces pensamos, no, ese Dios, sí, yo sé que es real, pero él no me quiere, es mi enemigo. No, no es tu enemigo. Si Dios fuera tu enemigo, hace rato estuviera muerto. Para Dios es simple que alguien se muera. Manda un zancudo, te pica, te da malaria y que no te la cure nadie. Punto. Para Dios es simple que alguien se muera. ¿Entiende? Pero Él no hace eso así, porque Él no quiere que muramos. Antes Él es el que nos tiene vivos. Entonces dice, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Entonces nos pasamos toda la vida peleando contra Dios. Ya no peleemos con Dios. Digámosle, Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Háblame. Dime cómo son las cosas, que yo quiero hacer las cosas como tú quieres que sean hechas, Dios. Pero vamos a pasarnos toda la vida peleando con Dios. Entonces dice, porque Él no da cuenta, porque contiendes contra Él, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no tiene que darnos razones a nosotros de las cosas, Él es Dios. Pero nosotros le pedimos a Dios razones. Dios, y decime por qué pasó esto, y decime por qué ocurrió esto. Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras, ¿qué sigue diciendo allí? Pero el hombre no qué. Habla a Dios, pero el hombre no qué. Claro, Dios habla de una manera, habla de otra manera. ¿Por qué? Porque está buscando que tú aprendas a entenderlo, pero el hombre no qué. No lo entiende. Y él busca la forma y busca la otra forma y tú no te das cuenta que él está buscando distintas formas para que tú sepas que él está allí. Sin embargo, en una o en dos maneras, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién habla? Pero el hombre no ¿qué? No entiende. Habla por sueño, habla en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su ¿qué? Su consejo. O sea, le dice cómo son las cosas. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la ¿qué?
La soberbia para que uno deje de ser soberbio y entienda que Dios está allí, que Él lo ha amado a uno siempre, que Él está pendiente de uno, que Él lo está guiando a uno, que Él quiere el bien de uno. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca ¿a qué? A espada. Entonces aprendemos a escuchar a Dios. La pena es que no todos aprendemos a escuchar a Dios. Y nos las pasamos toda la vida peleando con Dios. ¿Usted cree que en este momento a todos los seres humanos de todo el mundo, sean musulmanes, sean católicos, sean unos que dicen que son cristianos, sean los que no tienen religión, sea el que sea, Dios le está diciendo, ven te muestro cómo son las cosas, ven te digo cómo es la cosa? Y la gente se llena de soberbia y dice, no, a mí no me hable. Y resulta que, ¿sabe a quién le están diciendo así? A Dios. Dios le dice, no, así no son las cosas. Y dice, no me hable que yo tengo mi religión. ¿Y sabe a quién le dijo eso? No le dijo a la persona que estaba allí. ¿Sabe a quién se lo dijo? Al mismísimo Dios. Y no se dio cuenta que era Dios el que estaba allí diciéndole, así no es la cosa. Ven, te muestro cómo son. Y le dijo, quítate que yo no quiero escuchar eso. Y no se dio cuenta que fue a Dios. Entonces resulta que un día, cuando se pierdan, entonces Dios le mostrará. ¿Te acordás la persona que estaba hablando allí? ¿Te acordás que la asqueaste? Que le dijiste, a mí no me hable que yo tengo mi religión. ¿Sabías quién era ese que estaba hablando allí? Y le muestra. ¿Ya sabes que fui yo? ¿Ya sabes cuánto te amaba? Que te fui a buscar y me desechaste. Porque Dios ha estado pendiente de nosotros desde que nos creó. Y Él está pendiente de nosotros para que todas las cosas a nosotros nos funcionen como Dios quiere que las cosas nos funcionen. Pero bien dice aquí que de muchas maneras Dios habla, pero no ¿qué? Pero no queremos entender que es Dios el que está hablando. ¿Qué queremos? ¿Ver a Dios? No, no lo podés ver. No se puede ver, pero habla. Y te habla de muchas maneras. Y no te tiene que hablar como tú quieras. Él te hablará como Él quiera. Y tú tienes que aceptar que Él te hable como ¿qué? Como Él quiera. Yo he aceptado que Dios deja pasar los años y no me dice nada. Pero llega un momento en que Dios me habla con su boca audible. Pero llega un momento en que yo sé que, no es, que Él está usando la boca de alguien. Miren, cuando estábamos en el Guabal, pasaron 5 años en el Guabal, entonces Dios quería que nos saliéramos del Guabal y nos viniéramos para acá. Y Él habló muchas veces, no con voz audible, pero dijo, salte de allí. Y muchas veces Dios entró atrás de donde yo vivía, el Guabal, y un día me dijo, salte de la cueva, hombre, a través de alguien. O sea, que me saliera de allí donde yo vivía en la congregación. Y me dijo, no muevo esta congregación de aquí hasta que vos no te vas de aquí. Y era Dios que me estaba hablando. Y yo no atendía. Hasta que por fin se me movió el corazón y dije, bueno Dios, llévame a donde tú quieres que yo viva, pues. Y me llevó y busqué y me dijo, no vayas para allá, no vayas para allá, no vayas para allá, vete para acá. Y yo le dije a mi esposa, mija, Dios dijo que nos metiéramos aquí a este barrio, busquemos aquí a ver. Y allí encontramos una casa y allí hemos estado como 4 años. Es un edificio. Mire cuando la cosa es de Dios. Es un edificio. El carro tiene su puesto. La puerta funciona eléctricamente. El edificio tiene 4 pisos. Y el edificio se mantiene vacío. Y prácticamente nosotros vivimos en el edificio. Y yo anoche estaba en el edificio abajo y yo me acosté como a las 4 de la mañana para venir a la congregación. Y puse a hacer ejercicio, a brincar el cabo
y a caminar y a trotar allí. Y yo viendo el carro, me acordaba de Dios y decía, pero mira Dios, ¿no? Mira todo este edificio y yo estoy aquí en este edificio y no me molesta a nadie y tú me trajiste aquí y es como este edificio como si fuera mío. Mira, aquí estamos, entro y salgo sin problema y el edificio mantiene vacío. Y entonces Dios quería que estuviéramos allí en una parte donde nadie nos molestara y nadie nos molesta. Pero para Dios sacarnos del guabal, Él hizo lo siguiente. Yo no me quiero ir. Yo como que me voy, como que me vengo. Como que me voy, como que me vengo. Entonces me llega una citación del Dhamma. Y que tengo que presentarme a una oficina del Cali 10. ¿Se acuerda que quedaban atrás de la congregación? Me presento allá. Entonces que no, que le vaya al ruido, que haga algo. Pero a la semana me llega otra citación, que no, que ya no se puede esperar y me dicen que tengo que ir a Versalles, al norte, a la oficina central del Dhamma. Y me voy a la oficina central del Dhamma al norte, en Versalles, y me encuentro con un hombre que es mal encarado. Pero después me di cuenta que es el que estaba hablando por la boca de ese mal encarado era Yahweh. ¿Entiende? Pero el mal encarado no se da cuenta que Dios me está hablando a través de él. Pero yo sí sé que es Dios que me está hablando. Entonces él me dice, te voy a dar un ultimátum, pero no era él, era Yahweh, para que yo me saliera del guabal. Te voy a dar una semana, y si en una semana no te vas de allí, te cierro la congregación. Entonces yo me voy a poner, Dios, pero mira, van a cerrar la congregación, pero si el que está hablando es Dios. El mismo Dios es el que me está, ¿qué? Presionando para que yo entienda que Él quiere que, ¿qué? Que me salga de allá. Me dice, pero allá ya no nos quieren, pues vámonos. El mismo Dios. ¿Estás viendo que los vecinos ya no nos soportan? Pues vámonos, me dice, hijo, vámonos. Y yo como con ese miedo, pero ¿para dónde me voy? Pero Dios, ¿qué hago aquí? Y le digo al hombre, no hombre, dame un mes aunque sea. Yo tratando pues de como de prolongar la cosa. Y me dice, no te doy más de 15 días. Si en 15 días no está fuera de aquí, cierro la congregación. Y es Dios. Entonces yo salgo desesperado, pero es Dios el que me está desesperando para que me salga de allí. Y le digo a mi esposa qué es lo que está pasando y resulta que busco. Y claro, entonces ahora sí me tocó buscar. Entonces Dios, si querés que yo me vaya, pues dime para dónde me voy. Y ahora sí. Había un local en la Paso Ancho y este local. Lo que yo iba a pagar aquí era 3 veces, era 5 veces, no, si era 5 veces lo que yo pagaba allá. Entonces yo decía, pero si yo pago allá esto y voy a pagar 5 veces más, entonces yo decía, pero ¿cómo Dios? No, es Dios. Si Él dice, Él responde. Entonces ya se me está acercando el tiempo, ya tengo que meterme en cualquier parte. El local de allá, el local de acá. Dios, ¿cuál de los dos? Y miren, cosa extraña, yo pasé por aquí muchas veces y yo decía, y yo miraba esto aquí, yo decía, yo allí no me meto, yo allí no me meto. Y Dios dice, sí se mete. Yo me asomaba, miraba y yo decía, no, pero es que yo a esto no le veo ni cola, ni le veo pata, ni le veo cabeza, ¿qué es eso? Aquí donde estamos. Porque somos seres humanos. Entonces, Dios, hay que descartar. Me dijo, pues claro, hay que descartar. Entonces fui primero allá, a ver cuál descarta. Entonces, dile al hombre que es tanto, y si no es tanto, descarta. No, es tanto, y el hombre que no, que es tanto, descarta eso. Me vine para acá.
Entonces dije, no, entonces tiene que ser acá. Ya Dios, ya sé que es aquí. Ya, ¿por qué sabía que era aquí? Porque el mismo Dios me está dirigiendo. Entonces hablé con ellos. Inmediatamente me decían, no, pues que este local es suyo, pues véngase cuando quiera, entra cuando quiera, ¿qué necesita? Mira Dios, mira. Hicimos los papeles y entramos aquí. Y aquí hemos estado, ¿cuánto? ¿Ya llevamos 4 años? ¿Y qué? ¿Dios nos ha sostenido todo este tiempo? Pues claro. ¿Dios habla? Sí. ¿Está ahí con nosotros? Sí. Entienda. No vas a pensar que para que Dios te hable tenés que ser el más bueno de los buenos. No, porque Dios le habla hasta al diablo. ¿Ustedes creen que el diablo no escucha la voz de Dios? El que más escucha la voz de Dios es el diablo. ¿No ve que Dios está muy pendiente de él para que no le dañe a la gente de él? Entonces no podés pensar que no. Es que Dios no me habla porque estoy haciendo algo malo, porque entonces soy un impío. Dios, ¿qué es lo que tengo yo que no me hablas? No, es que no has aprendido a escuchar la voz de Dios, pero Él hace rato te está hablando. Entonces, Dios no me habló con voz audible allá. Me habló por la boca del mal encarado del hombre del Dhamma. Y yo supe que era Dios. Entonces, muchas veces Dios a uno le pone ultimátum. ¿Sabe por qué? Para presionarlo para que uno haga el qué, el movimiento, porque si Él se pone muy suave, tú no haces el movimiento. Entonces Él se pone duro es para que tú te muevas y hagas lo que Él te está diciendo que hagas para que la cosa comience a funcionar. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no lo vemos. Como no lo vemos, la forma que tenemos con Él, ¿cuál es? De escucharlo. Pero Él no siempre te tiene que hablar con voz audible. No siempre te tiene que hablar con voz audible. Yo sé que Él habla con voz audible. Una vez yo iba por las torres de Maracaibo, yo no me había casado. Y Dios me habló con su voz audible. Y me dijo, hijo, te notifico, Sata viene atrás de vos. Así me dijo, con su boca. Me dijo, Satanás viene atrás de vos. Entonces yo hice así y le dije, Dios, pero yo no veo a ningún diablo. Y él me dijo, pero yo sí lo veo. ¿Y qué era? Que venían a robarme. Varios tipos. Y Dios los estaba viendo. Y me notificó. ¿Y sabe qué me dijo? Ya, muévete, comienza a orar, comienza a atar al diablo, pues. Y como yo me estaba demorando mucho, me encuelló. Literalmente me encuelló así. Yo sentí que ¡pum! Me cogió de aquí. Y cuando él ¡pum! Aquí, inmediatamente, en el nombre de Jesucristo, comencé yo a hablar. O sea, me presionó. Muchas veces lo tiene que presionar a uno como para que uno se mueva a lo que él quiere. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces me di cuenta yo que era Dios. La experiencia con Dios. Dios siempre ha estado allí. No tenés que ser el santo de los santos. Que no, es que yo no mato ni una mosca, entonces por eso Dios está conmigo. No. Dios está con nosotros porque Dios nos ama. Dios sabe que nosotros somos seres humanos que cometemos errores, que el que no tenía que cometer errores era Yahshua, pero nosotros cometemos errores. Y Dios, a pesar de nuestros errores, está allí con nosotros y nos ama y nos está dirigiendo. Y Él sabe que a pesar de nuestros errores, Él nos va a cambiar y que vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. Es el Dios de la Biblia. Entonces, si yo estaba flaqueando pensando, bueno Dios, pero ¿cómo es este asunto contigo? Entonces Dios me mostró hace poquito aquí en el semáforo. Entonces ahí me di cuenta, no, ahí está Dios conmigo. Porque si uno comienza a decir, bueno, ¿sí será que Dios está conmigo? Entonces ahí en el semáforo me aparecen los 2 ladrones en moto. Y el vidrio mío está abajo. Y el hombre me aparece ahí con la moto grande. Y al lado de la pastora aparece el otro. Y la pastora siempre anda con su vidrio arriba. Y comienza, el hombre coge el revólver
comienza a darle al vidrio. Entonces ahí es que yo reacciono, porque yo no había reaccionado, yo no pensaba que esos eran bandidos. Y yo escucho que la pastora comienza a decir: en el nombre de Jesucristo te ato, en el nombre de Jesucristo te ato. Y entonces el hombre que está al lado mío, yo le veo la cara como de muy amigable, pero es bandido. Entonces yo pienso que es que él me está saludando y hasta le encontré aparecido a un amigo mío. Yo dije: ve, mi amigo. Y me dice, y mi amigo me va diciendo: el anillo. Y el anillo me dice. Y me manda la mano. Y cuando él me agarra la mano, no me puede agarrar con a la fuerza, no puede. Porque los bandidos agarran y a la fuerza. No, el hombre me coge la mano y como una niña, suavecito, suavecito, se le va. Y vuelve y agarra y suave y se le va. Y no puede agarrar. Entonces yo reacciono y comienzo a decir: hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Y la pastora: en el nombre de Jesucristo te ato. Y como ya los hombres no pueden hacer nada, el hombre saca el revólver y dice que apunta. No apuntes, que hay poder en Jesucristo. Y coge su moto el uno y coge su moto el otro y salen disparados. Dios me decía: tranquilo, que apenas cambie el semáforo ellos tienen que volar o los vuelo. Y apenas cambió el semáforo, ron, 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 ron. Y vuelan y nosotros damos la vuelta. Listo. Ahí me demostró. Quería saber si todavía yo estaba con vos. Aquí me tenés. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Es el Dios de la Biblia. Pues yo no pensaba hablar de esto así hoy. Dios sabrá por qué. Ojo que todavía Dios sigue con vos. ¿Oíste? Todavía está ahí con vos. No se ha ido. Y no se va a ir. Salvo que tú lo eches. Todavía estará Dios contigo para siempre. Es el Dios de la Biblia. Bueno, Dios quiere que esto sirva para muchos, para algunos de ustedes, sino para todos, porque para mí me sirve. Dios está ahí con nosotros, no nos ha dejado. No te va a abandonar. Él no te va a dejar tirado. Él te ha traído todos estos días. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Aprende a escuchar a Dios. Sabe que Él te va a hablar de muchas maneras. No te va a hablar siempre con voz audible. No tiene que ser obligatorio que escuches la voz de Dios audible. Aprende a escuchar a Dios, que a Dios uno le escucha de muchas formas. Yo lo escucho en mi mente, lo escucho acá adentro. Yo siento que es Dios. Escucho a una persona que habló y digo: uy, es Dios. No, la persona no es Dios, sino que el que me está hablando allí es Dios. Allí está y estará para siempre. He aquí yo estoy con vosotros cuando. He aquí yo estoy con vosotros cuando. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿o no? Y ahí está. No se ha ido y no se va a ir. No va a permitir nada contra nosotros. Parémonos. Ya son más de las 8. ¿Ya son más de las 8 o no? Ah, sí, son más de las 8. Bueno, les digo que esto que Dios ha dicho hoy, pues les sirva a ustedes, a todos, a ustedes, a mí. Que sepan que Dios los ama, que Dios está allí con ustedes, que Dios no los ha abandonado a ustedes. Ténganle confianza a Dios, que Dios no los ha dejado ni los va a dejar. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Repitamos todos: Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que seamos. Muchas veces, pues uno en su relación con Dios le dice: Dios, perdóname porque yo sé que tú estás allí, que tú siempre me hablas, porque yo sé que Dios siempre habla, sino que yo no he
querido escucharte, pero tú me has hablado de muchas formas, de muchas maneras. En el nombre de Cristo Jesús. Si todavía estamos vivos, si todavía estamos aquí, es porque hay un Dios todopoderoso que nos ama. Y Él está allí y Él estará con nosotros siempre. Que Dios te enseñe cómo escucharlo a Él. Que Dios te muestre cómo es que Él te está hablando, cómo es que Él te habla. Y que Dios con su Ruach HaKodesh te enseñe y te haga sensible. Y que tú aprendas a escuchar las distintas maneras como Dios te va a hablar durante tu curso por la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Estamos en un tiempo donde una de las cosas que Dios quiere es bendecir al pueblo. Dios quiere que el pueblo sepa que Él lo quiere bendecir al pueblo. Entonces hemos estado leyendo esta parte de la Biblia que dice la bendición sacerdotal. Somos reyes y sacerdotes. Entonces somos reyes porque reinamos con Yahweh. Y somos sacerdotes porque ministramos a Yahweh así como Yahweh nos ministra. Ministrar es servir. Le servimos a Dios y Dios también nos sirve. Dios nos sirve, nosotros le servimos a Él. Y uno de los servicios que hacen los hombres de Dios no es maldecir al pueblo. Un hombre de Dios no maldice al pueblo. No importa que la persona se vaya, pero un hombre verdaderamente de Dios nunca maldice a nadie, porque la Biblia dice, bendecí y no maldigáis. Entonces uno escucha que dice que hombres de Dios maldicen al pueblo. No podés maldecir al pueblo, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Dios es bendito. Ninguno que sea pueblo de Dios es maldito. Todos los que somos pueblo de Dios somos benditos, porque el Dios Todopoderoso nos llamó para bendecirnos y dijo, y te bendeciré, y tú serás una bendición. Y dijo, bendiga, no maldiga, bendiga, porque yo le enseño a usted que yo soy un Dios que bendice, que no maldice. Entonces Dios no está aquí para maldecirte. Dios no está aquí para maldecirte, Dios está para bendecirte. No creas que estás maldito, no estás maldito, estás bendito. ¿No ves que estás en Yahweh? Si Dios bendice a los que están en el mundo, ¿cómo no te va a bendecir a ti que estás con Él? Entonces muchas veces nos metemos en la cabeza ideas que no son correctas. Que Dios quite de tu cabeza toda idea correcta con respecto a Dios. Dios no está aquí para matarte, Dios no está aquí para hacerte daño, Dios no está aquí para maldecirte, Dios está aquí para que vivas. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan una vida en abundancia. Porque si Dios no quisiera bendecirte, ¿por qué Dios había sacrificado a Cristo Jesús? ¿Por qué Dios sacrificó a su Hijo? Para bendecirte. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Cristo Jesús qué? Todas las cosas. Entonces, ¿cómo vas a pensar que Dios te quiere maldecir? Que Dios quiere mal para ti, que Dios no te quiere. ¿Cómo vas a pensar eso de Dios? Que Dios te enseñe el amor que te tiene. Que Dios te muestre cuánto te ama. Que Cristo Jesús te muestre cuánto te ama. Que nadie tiene más amor que este, que uno dé su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Yahweh habló a Moisés diciendo, yo quiero que bendigan a mi pueblo y que lo bendigan todos los días. Y Dios me ha puesto en esta tarea de bendecir al pueblo, entonces yo bendeciré al pueblo todos los días. Y todos los días diré, el pueblo de Dios es bendito, el pueblo de Dios es bendito, el pueblo de Dios es bendito. ¿Usted no ha visto que nadie puede maldecir a Israel? Y no importa Israel como sea, y muchos de ellos dicen, ¿cuál Yahshua? Y Dios sigue diciendo, el pueblo de Dios es bendito. Porque Dios, Él salva su responsabilidad. El pueblo de Dios es bendito. Y si tú eres pueblo de Dios, vos sos bendito. Amén.
Y Dios te ha bendecido, te está bendiciendo y te seguirá bendiciendo más para la gloria de su nombre. Habló a Aarón y a sus hijos y diles, háblales, así bendecirán a los hijos de Israel. Nosotros somos hijos de Israel. El que es de la confianza de Abraham que tenía a Dios, es bendecido juntamente con el creyente Abraham. Dios te bendice con el creyente Abraham. Amén. Dios te bendice con el creyente Abraham. Tú eres de la confianza en Dios como Abraham fue de la confianza en Dios. Por lo tanto, acuérdate que hoy Dios te dice, yo te bendigo juntamente con el creyente Abraham. Yo te bendigo con Abraham. Y los israelitas están tan mentalizados en ellos que aunque muchos de ellos ni creen en Yahshua, todavía Dios los sigue bendiciendo. Y Dios le dijo a Abraham acerca de Ismael. Usted sabe cómo son los musulmanes, son archienemigos de Israel. Y Dios le dijo a Abraham, tranquilo, deja que se vaya Agar con su hijo Ismael, que a él también lo voy a bendecir. ¿Y no ve Dios cómo bendice a los árabes? ¿Y no ve cómo los árabes van por el mundo y llegan a alguna parte y ahí levantan un negocio también? Porque la palabra de Dios no se va al piso nunca. Entonces la pregunta es, Cristo Jesús dijo, mi Padre te ama porque vos me amás a mí. Si ustedes que están aquí aman a Cristo Jesús, entonces Dios te ama a vos. Y si Dios te ama a ti porque tú amas a Cristo Jesús, entonces sabe que la bendición de Dios está sobre ti. Así que cambia tu manera de pensar, que la bendición de Dios está sobre ti. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que te proteja, que te cubra con sus alas. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga para ti su favor. Que el favor de Dios esté siempre sobre ti y que donde tú vayas, el favor de Dios te persiga siempre. Que en el nombre de Yahshua aprendas a escuchar la voz de Dios que te habla siempre. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, es decir, toda clase de bendiciones. Llevareja Yahweh Beishmereja Yaer Yahweh Paná Eleija Bijuneja Isa Yahweh Paná Eleija Beyasen Leja Shalom. Y que la bendición de Yahweh repose sobre ti ahora y siempre y por los siglos de los siglos de los siglos. Y que el nombre de Yahweh esté siempre sobre ti y que la bendición de Yahweh te persiga y que donde quieras que vaya la bendición de Yahweh te alcance. Y donde quieras que vaya la bendición de Yahweh te alcanza. Y donde quiera que vaya la bendición de Yahweh te alcanzará. Donde quieras que vayas. Y tu copa rebosará en el nombre de Yahshua. Tu copa rebosará en el nombre de Yahweh. Donde quiera que vaya, tu copa estará rebosando. Así que tranquilo, así que tranquila. Que tenemos un Dios todopoderoso. Que el único propósito de Él es bendecirnos ahora y siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo.